Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orue te saludan. Buen día, Gonzalo y Alejandro. Bien, muy bien por vosotros. Fernando, se trata de un proyecto del área de economía de la actual gestión que ya está en el recinto para el trabajo de las comisiones del Honorable Consejo Deliberante y que, en síntesis, ¿qué propone? ¿Qué busca? Mira, crea nuevos tributos, básicamente uno referido a una tasa que se llama de preservación del medio ambiente, que tiene tres subtributos o tres conceptos distintos adentro. Uno es un gravamen que pesa sobre la utilización de combustibles considerados perjudiciales para el medio ambiente, que consiste en un 2,5% sobre el valor final del precio de nafta, gasoil, GNC, todos los combustibles líquidos y gaseosos que se utilizan para maquinarias, equipos móviles que no sean industriales. Otro tributo que consiste en los gastos que demandaría el reciclado de neumáticos fuera de uso, que tiene distintas tarifas de acuerdo a de qué neumáticos se refiera, desde los neumáticos para motocicletas hasta los más voluminosos para tractores y maquinaria vial. Y el tercero es para los grandes generadores de residuos, y ahí en realidad quienes terminan pagándolo son los clientes de supermercados, hipermercados, clientes de locales comerciales ubicados en shoppings, los clientes de restaurantes, bares, están ubicados también en shoppings o en galerías comerciales, los clientes de hoteles de 4 y 5 estrellas, los clientes de bancos, o en realidad, mejor dicho, los usuarios de tarjetas de crédito y de débito, que vamos a pagar, depende de cuál sea el servicio, entre el 1,3 y el 2%. El 2% para los usuarios de tarjetas de crédito es el 2% de el resumen mensual, de los gastos, de todos los débitos que tiene la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en el mes. El 2% va a consistir en ese tributo, el 1,3 para el ticket, el valor final del ticket de las compras en supermercados, hipermercados, así distintas escalas. Y después crea otro tributo. El concepto sería el del control y vigilancia del funcionamiento de las redes de distribución domiciliaria de gas, y el monto es del 4% del consumo de gas. Eso es lo que propone el Departamento Ejecutivo en este proyecto que está en tratamiento del Consejo Deliberante. Esa es la descripción de los tributos nuevos que pretende instalar. No es que se nos van a emitir facturas a los vecinos, sino que en el momento de comprar la nafta, en el momento de comprar en un consumo en un restaurante, en el momento de comprar en un supermercado, esto abarca a supermercados, a hipermercados y a mini mercados de más de 250 metros cuadrados de superficie. Es decir, abarca a la enorme mayoría de los centros donde consumimos los vecinos y las vecinas de Luján. Esto nos va a alcanzar a todos vamos a estar pagando, insisto, o cuando cargamos el combustible en nuestros vehículos, o cuando pagamos al banco el resumen de nuestras tarjetas de crédito y de débito, y las tarjetas de débito con cada operación que hagamos en cualquier comercio, o cuando consumamos gas en los que tienen en sus domicilios, vamos a estar pagando estos tributos que una estimación que hacía yo nos va a alcanzar entre el 0,7 y el 1% de nuestros ingresos familiares, ¿sí? Se llega a aplicar tal como el Departamento Ejecutivo lo propone. Fernando, si uno piensa en la carga de combustibles, conoce que cuando uno le pone algo al tanque, sea mucho o poco, eso que se cobra es
parte precisamente el combustible y hay un montón de otros impuestos cargados ahí. No sorprendería que un municipio ponga 1, 2 puntos y medio de un tributo ahí para que ese dinero termine ingresando a la tesorería municipal. Ahora sí parece más complejo lo otro, ¿no? Ir a un supermercado y que ese super o hiper derive un porcentaje al municipio, lo mismo con la tarjeta de crédito, que cuando te llega el resumen te diga, es este número más un 1% o el detalle que vos brindabas recién, que va a la municipalidad. Parece, no sé si difícil de instrumentar, pero sí diferente, por ejemplo, al caso del combustible que nos tiene acostumbrados a tener dentro del precio final un montón de cargas. En realidad se hace difícil justificar cualquiera de estos conceptos porque esto lo tiene dicho ya incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los municipios, dentro de lo que es la escala tributaria, el Estado cobra impuestos, cobra tasas, cobra derechos, cobra contribuciones. Los impuestos son aquellos tributos que se pagan, que no tienen una afectación específica, que las puede cobrar solo el Estado Nacional, que van a las rentas generales del Estado y que el Estado con eso financia distintos gastos. Entra a la torta general del gasto del Estado y el Estado lo usa para educación, para la seguridad, para la defensa, para el funcionamiento del sistema judicial, para el otorgamiento de pensiones, jubilaciones, digamos. Ese es el concepto del impuesto. Los municipios solo pueden cobrar tasas. Las tasas, lo que dice la jurisprudencia, lo que dicen los juristas que estudian el tema, lo que dice la doctrina, lo que dice la Corte, las tasas es el precio que tiene que pagar el contribuyente por la prestación de un servicio. Nosotros pagamos la tasa que le llamamos históricamente alumbrado, barrido y limpieza, porque nos iluminan las calles, porque nos limpian las calles, porque nos mantienen la vía pública. Y lo que debiéramos pagar es el costo que el municipio tiene por mantener todas las calles de Luján, dividido entre la cantidad de contribuyentes que somos. Ese es el concepto de tasa. Nosotros pagamos por la recolección y el tratamiento y la disposición final de nuestros residuos. El municipio tiene en su presupuesto un costo final anual de lo que le implica afrontar ese servicio, y eso lo prorratea, lo divide en pequeñas cuotas que paga cada contribuyente para solventar el servicio. No se entiende qué servicio prestaría el municipio a cambio de que nosotros le paguemos el 1,5% del consumo del combustible que hagamos. No se entiende qué servicio vamos a recibir por pagarle el 2% del resumen de nuestra tarjeta de crédito. No se entiende qué vamos a recibir como contraprestación por parte del municipio a cambio del 1,3% que le paguemos por comer una hamburguesa en un shopping. No se entiende, no hay una prestación concreta. Y encima, en el caso de los combustibles que vos mencionabas, y yo lo explico en la publicación, los combustibles ya están, como bien decís, ya están grabados. Hay un 38% del precio del combustible que está conformado por impuestos nacionales y provinciales. Entre esos impuestos hay uno que se llama impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que tiene el mismo concepto de este que quiere crear el municipio, que quiere crear la gestión de voto, y ya a partir de la ley de coparticipación federal de ingresos públicos y a partir también de la ley de creación de vialidad nacional, las provincias que adhieren a esos regímenes, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, están obligadas por ellas y por sus organismos autárquicos y autónomos y por sus municipios a no crear, ni en el ámbito provincial ni en el ámbito municipal, ningún tributo que grave los combustibles líquidos como pretendió. Es decir, ya existe un tributo nacional para esto, justamente para la preservación del medio ambiente por el uso de combustibles líquidos y gaseosos. Ese tributo se coparticipa, la provincia recibe fondos por ese tributo, los distribuye entre los municipios, así que Luján ya recibe dinero, y si nosotros, que ya recibimos dinero y que además que está esto prohibido por la ley, lo volvemos a crear un tributo,
estamos en un concepto que técnicamente se llama doble imposición, es cobrar 2 veces por lo mismo. Eso está prohibido, eso se considera confiscatorio, tentatorio contra el patrimonio, contra los bienes de las personas, y por lo tanto es inconstitucional. ¿Crees que precisamente con este último término que has aplicado pueden recurrirse a la justicia para evitar pagar estos nuevos tributos que el municipio de Luján quiere poner en práctica? Sí, no tengo duda. Mira, bueno, hay una discusión muy grande ahora en el interior de la provincia de Buenos Aires por lo que es la tasa de conservación de la red vial. Los municipios del interior de la provincia tienen una enorme trama de caminos rurales y están aumentando o creando o aumentando fuertemente la tasa por el mantenimiento de los caminos rurales en forma desproporcionada con lo que es la prestación de los servicios. Esto se está judicializando, y en todos los casos que han llegado a los tribunales en lo contencioso administrativo y después a la Corte Provincial y a la Corte Nacional, y los tribunales han declarado la inconstitucionalidad, insisto, de los tributos que crean los municipios, que no son el pago de la contraprestación a cambio de un servicio recibido por parte de la municipalidad. ¿Cómo serían estos? No hay una descripción, apenas en lo que se llama la tasa para los grandes generadores de residuos, apenas ahí se enuncian 3 o 4 programas que se llevarían adelante, muy vagamente enunciados, que tienen que ver con la instalación de puntos verdes, con las campañas de promoción sobre la selección de domicilios en casa, la reducción domiciliaria del volumen de residuos, pero que tampoco justifican semejante monto, y además tampoco justifican, pongamos que en el caso de los restaurantes, sobre todo las cadenas de comida rápida, que son generadoras de una enorme cantidad de residuos, eso es cierto. Ahora, ¿cuál es la generación, cuál es el volumen de residuos que se generan por el consumo con tarjetas de crédito y débito? Apenas un pequeño ticket que te dan en cada comercio. Eso es todo el volumen de residuos que se producen. Por supuesto, en cada casa se produce muchísimo más residuos, y ya se está pagando además una tasa por lo que es el retiro domiciliario y el tratamiento y la disposición final de residuos. La cuestión es, otra vez el vecino, otra vez el ciudadano bancando con su bolsillo. Es cierto, y para ser sinceros, cuando no sabemos si nos va a llegar un 300, un 500 o un 700% de aumento en la próxima boleta de gas, que ya está vigente el aumento por decisión del gobierno nacional, que se sume un 4% más, un 4% menos, que es lo que le cargaría al municipio, la verdad no suena demasiado, pero el fondo en este punto es cada vez más presión sobre el ciudadano de a pie, o de a vehículo, por el que se agrega en el combustible también, ¿no? Tal cual. Además, en esto se terminan pareciendo todos los gobiernos. Digamos, acá, cuando Milei quiere recaudar más, aumenta este impuesto que yo ya te decía que ya existe, que es el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El último momento que hubo esta semana, con el comienzo del mes de abril, sí, aumentó el precio de los combustibles entre un 4 y un 5%, fue justamente porque aumentó ese impuesto. Sí. Es un impuesto absolutamente regresivo. Todos los impuestos, como el IVA, lo que pagamos todos con cada compra, cada compra de bienes o servicios, todo impuesto que grava el consumo es absolutamente regresivo. No es lo mismo, digamos, una persona que tiene un sueldo bajo, que gana 500.000 pesos, destina la enorme mayoría de su ingreso a consumir. No tiene ninguna capacidad de ahorro, no tiene ninguna capacidad de inversión, no tiene ninguna capacidad de destinar algo de su salario a otra cosa que no sea comprar comida, comprar algo para vestirse, o pagar alquiler, o pagar los gastos de subsistencia. El consumo incide en el salario, los bajos salarios,
mucho más, en proporción al salario, mucho más incide que para quien tiene una renta financiera o tiene grandes ingresos. Entonces, si nosotros ponemos, si el Estado pone, ya sea el Estado nacional con Milei, o el Estado municipal con Voto, o el Estado provincial con Kicillof, y también esa es la discusión que estás viendo con el impuesto, el terrible aumento del impuesto inmobiliario, si grava a los que menos tienen, está absolutamente en contra de lo que se está haciendo en cualquier lugar moderno del mundo, en cualquier sistema tributario moderno, ágil, eficaz y progresivo, y está gravando, está imponiendo las cargas, como siempre, a los que menos tienen, que además no tienen escapatoria, porque si uno va al mini mercado del barrio a hacer la compra de todos los días, y sobre esa compra le van a imponer un gravamen del 1,3%, ¿cómo hace para no pagarlo? Mientras que uno sabe que los que se dedican a las grandes timbas financieras tienen cómo eludir el pago de impuestos y tienen cómo no hacer frente a sus obligaciones fiscales. Entonces, es un círculo absolutamente vicioso, no tiene nada de virtuoso, no tiene nada de generador de satisfacción para la sociedad, y es, insisto, repetir el mismo modelo que siempre han seguido los esquemas tributarios, por lo menos en la Argentina, en los últimos 50 años. Ato dos definiciones que nos has dejado, Fernando. Por un lado, la que señala que en cuanto a creación de impuestos, todos se parecen bastante o van en misma línea, y también respecto a lo que decías de inconstitucionalidad. Y respecto a que parecen todos ir en la misma línea, claro, con los municipios absolutamente desfinanciados, no es Luján el que hace punta en una iniciativa como esta, sino, por ejemplo, General Pueyrredón, con Mar del Plata como su ciudad cabecera, que tiene un intendente macrista, ya lo aplicó en enero esto del combustible, por ejemplo, y muy inconstitucional por ahora no parece ser, porque empezó a correr desde enero y dale que va. Y aquí también vale señalar que otros municipios, y de todos los colores, diría, políticamente hablando, también han creado nuevos tributos en este marco del desfinanciamiento nacional. Así que, por un lado, esto de todos los que son antiimpuestos o los que creen que una mejor recaudación y un uso eficiente de los recursos le permiten al Estado dar respuesta en un montón de cuestiones, están implementando las mismas medidas y parece que por ahora, más allá de cautelares y cuestiones que se puedan presentar en la justicia, bueno, en algunos municipios ya están corriendo estos tributos que aquí se están trabajando para tratar de imponer. Es que es muy sencillo el tema. A ver, el municipio crea un impuesto X que sabe que si alguien hace un planteo de inconstitucionalidad va a obtener una declaratoria digamos, va a conseguir que finalmente la justicia diga, al cabo de todo un proceso va a llevar no menos de 2 o 3 años, logre obtener para ese caso la declaración de inconstitucionalidad. Mientras tanto, el municipio durante el proceso, entre esos 2 o 3 años, se metió en el bolsillo la recaudación, porque no es que uno puede ir como contribuyente a decirle al minimercado del barrio, no me cobre esta tasa porque es inconstitucional. Y con el comerciante, que el agente se está convertido a partir de esto en un agente de recaudación de la municipalidad, tiene un programa diseñado de facturación y tiene que cargarnos en el ticket ese 1,3%. Uno no puede ir a la estación de servicio y decirle, no me cobre la tasa esta por los impuestos por los combustibles líquidos. La estación de servicio, insisto, lo tiene cargado en el sistema, lo incluye en la facturación y a lo sumo uno lo que puede hacer es después reclamar judicialmente la inconstitucionalidad. Va a obtener seguramente, porque los impuestos municipales a los combustibles no solo son ahora del mes de enero de este año, vienen creándose, yo recuerdo el caso de Pilar en el año, no recuerdo mal, de haber sido en el año 2015 o 2016.
varios municipios lo han hecho, y en todos los casos han sido declarados inconstitucionales por esta razón que te digo. Ahora, pero mientras tanto hay que pagarlo, ¿no? Sí, mientras tanto hay que pagarlo, y mientras tanto el municipio, además el municipio no va a estar después obligado a devolver ese dinero, porque hay un principio en el derecho administrativo que es el principio de presunción de legitimidad de las acciones del Estado. Entonces se presume, cuando el Estado crea un impuesto, se presume que lo está haciendo bien, que no lo está haciendo mal, y que estamos todos obligados a cumplir con ese pago, y entonces lo que termina pasando es que esa presunción se utiliza para recaudar, esa recaudación queda en el Estado, y después cuando se declara la inconstitucionalidad, se elimina el tributo, pero ya el dinero quedó en las cuentas municipales. Es una estrategia absolutamente absurda, pero que tiene una lógica, ¿no? Fernando, sos naturalmente, y se desprenden de tus palabras, pero también de lo que desarrollabas con profundidad en tu blog, fernandocasset.blogspot.com, de estas medidas que trata de implementar el Departamento Ejecutivo Local, pero también le tirás a la oposición respecto a su postura y respecto a que no debieran acompañar. Ahora la oposición está en una encerrona porque están alineados a un gobierno que no para de meter tarifazos de todo tipo y color, y no sé si está muy autorizado a decir, bueno, pero vos no aumentes un 1%, un 2,5% o un 4%, dependiendo del tributo correspondiente, cuando se acompaña y se avala a un gobierno como el de Macri, del que vale decir ha sido parte también, o como el de Milei, que no paran de meter tarifazos de todo tipo y con números que asustan mucho más, claro. La oposición tiene primero, la oposición de Luján ahora, ¿no? Tiene primero que convencernos de que va a actuar distinto a como actuó hace 2 años, cuando le aprobó la ordenanza fiscal impositiva a voto, que tiene ya en su interior un montón de cuestiones de dudosa legalidad, de dudosa constitucionalidad, y que implicaron un manotazo enorme a los bolsillos de las vecinas y los vecinos de Luján. Tiene que explicarnos que ahora va a actuar de una manera distinta a como lo hizo hace 2 años. Dicen que sí, por lo menos en redes por ahora, en estas horas. ¿Perdón? Que por ahora, en estas horas, se expresaron en redes algunos integrantes de la oposición y van en este sentido, ¿no? No están dispuestos a aprobar esto que intenta imponer el Ejecutivo. Exacto, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, esto, es decir, cómo justifican que hay tarifazos, que hay impuestazos nacionales por un lado y que no los debería haber por el municipio. Yo lo que digo es, básicamente, primero que por supuesto estoy absolutamente en contra de los tarifazos y los impuestazos nacionales, estoy absolutamente en contra de la política económica del gobierno de Milei, estoy absolutamente en contra del gobierno de Milei, y yo puedo decir con libertad que me parece que es tan grave un impuestazo como el que va a llevar el precio de los combustibles a donde lo va a llevar, como el que tuvimos esta semana, si lo aplica Caputo o si lo aplica un señor absolutamente desconocido para todos los lujanenses, que se llama Santos y que es el secretario de Economía de la municipalidad. Pero también digo que esto es inconstitucional y que los funcionarios, aún sabiendo que la inconstitucionalidad va a ser una declaración judicial al cabo de 2, 3, 4 años, aún sabiendo que lo que hacen es incorrecto, pero que eso va a ser declarado incorrecto dentro de bastante tiempo, no deberían hacerlo. Uno no debería votar algo que sabe que está mal, que es contrario a la ley o a la Constitución, aún sabiendo que otros lo hacen, aún conociendo las necesidades económicas del municipio. No es correcto votar lo que está mal, y tampoco permitir que se vote, porque este es el otro dilema que tiene la oposición. Hoy son 10 concejales opositores y 10 oficialistas, supongamos, por denominarles de alguna manera. El oficialismo tiene la presidencia del Consejo, teniendo la presidencia del Consejo, en caso de votación empatada, el voto del presidente vale doble e inclina la resolución de cualquier votación.
Entonces, la oposición tiene una única herramienta hoy para impedir este saqueo o esta rapiña sobre el bolsillo de los lujanenses, que es impedir el tratamiento, demorar todo lo que puedan el dictamen de comisión, y cuando haya dictamen de comisión, que esto esté en condiciones legislativas de ser tratado en sesión, no dar quórum, no sentarse en la sesión para permitir que esto sea votado. Me parece que es, porque insisto, no estamos hablando acá de una política errónea del municipio, del departamento ejecutivo, estamos hablando de una ilegalidad, de prestarse a la aprobación de una ilegalidad. Fernando, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, un abrazo. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ustedes. Fernando Casset con nosotros, periodista, abogado, dirigente radical, y una nueva entrada en fernandocasset.blogspot.com sobre el proyecto que se envió desde Economía del municipio al Consejo Deliberante para crear nuevos tributos. En síntesis, para que el vecino de Luján en cada carga de combustible abone alrededor de 2% más, en cada pago de la boleta de gas tenga en torno a un 4% de incremento que vaya al municipio, para que las tarjetas de crédito en los resúmenes tengan también alrededor de un 2% por encima de lo que viene siendo actualmente, y para que las compras en los supermercados también tengan un gravamen del 1,5% que vaya a las arcas de la comuna.